Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Esta semana tenemos la suerte de contar con Nacho Cofré y la historia de Parkímeter. Parkímeter es un negocio de gestión de reservas de aparcamiento que acumula muchísimos parkings en varios países de Europa y que permite a la gente que reserve su plaza de aparcamiento antes de llegar al parking. De la misma manera, permite que empresas que tienen flotas, coches que van circulando por las ciudades, puedan entrar y salir de los parkings comprando solo un servicio y pagando una sola vez al mes. Parkímeter es uno de los negocios que salió en el entorno de ITNIC y que, anunciamos en primicia en este podcast, ha sido vendido a una de las principales redes de parkings de Europa, EasyPark. En este podcast explicaremos cómo se generó la idea, cómo creció, cómo se incorporó Nacho como CTO, cómo acabó siendo el CEO de la compañía, los periplos para conseguir financiación y cómo fue el proceso de venta. Y el podcast de esta semana es posible gracias a nuestros sponsors. El primero, Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite digitalizar tus procesos de gestión de recursos humanos, conseguir tener información en tiempo real de lo que pasa en tus empleados, cómo se sienten, cuándo entran, cuándo salen, cuándo cobran el variable, esa información que nadie tiene y todo el mundo se pregunta, en tiempo real en una plataforma donde todo el mundo tiene acceso. Y el segundo sponsor de esta semana es Growth Hacking Course. Si quieres que tu negocio crezca a un ritmo exponencial, como las grandes compañías como Dropbox, Factorial, Skyscanner, Airbnb, etc., la mejor es aplicar una metodología de experimentación que permita aprender y aplicar los conocimientos aprendidos lo más rápido posible. Growth Hacking Course te enseña a aplicar esta metodología, que básicamente es el método científico, a través de un programa de formación. Hasta el momento ya hay más de 1000 profesionales, entre ellos fundadores de compañías, marketers de todo tipo, profesionales de ventas, que han hecho esta formación y han hecho unas reviews del copón. Las podéis ver en su página web. Si queréis entender de qué va eso del growth hacking, apuntaros a una sesión formativa que hacen gratuitamente para nosotros en la página web growthhackingcourse.io/itnic. Podéis ver el enlace en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias, Factorial y Growth Hacking Course, por hacer posible este episodio, y os dejo con Nacho Cofré. Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con Nacho Cofré. ¿Qué tal, Nacho? Hola, Bernat, encantado. Bueno, Nacho es uno de las personas clave de la casa aquí en ITNIC, ya desde hace unos cuantos años. Es el CEO de Parkímeter y hoy tenemos una noticia que vamos a compartir en primicia. Bueno, no sé si primicia o qué, pero que básicamente es la venta de Parkímeter. Sí, señor, súper primicia. Esta entrevista se graba en el pasado, así que todavía no es público. Desde luego ahora mismo es súper primicia. Ahora mismo es secretísimo, pero sí. Bueno, Parkímeter ha sido un negocio que, ostras, como todos, ha dado 25.000 vueltas, pero una constante que sí que se ha dado es que ha ido creciendo, siempre ha crecido. Otra cosa que ha sido muy importante en Parkímeter es que ha sido muy eficiente en capital, ¿no? Ha sido una compañía que no ha sido especialmente intensiva en financiación. Ha mantenido un equipo, una estructura bastante pequeña pero muy eficiente, con gente con mucho talento, que habéis hecho un montón de cosas. Ha sido una compañía que ha cambiado de CEO. Sí, me suena eso. Ha levantado financiación, pero en Friends and Family, no ha ido a fondos de capital riesgo, aunque tenemos alguna aventurilla. Luego contamos. Y finalmente es una compañía que se ha vendido. ¿A quién? Pues se ha vendido a una empresa multinacional del sector, digamos un socio estratégico. La venta ha sido muy, muy chula, no solamente por la parte de los inversores que han podido vender, sino también que tenemos un socio brutal, es el líder en Europa de aparcamiento en la calle, de pago de aparcamiento en la calle. Están en 2.000 ciudades, en un montón de países, y son líderes en Europa. No sé si en el mundo hay otro líder tan multinacional y con tantos millones de usuarios.
y por tanto es un socio buenísimo con el que nos complementamos un montón porque Parkimeter es el especialista en aparcamiento fuera de la calle, ¿no? Se le llama on-street y off-street, ¿no? La zona azul y zona verde y compañía son el on-street y nosotros somos expertos en la parte de los parkings y sobre todo en el tema de la reserva. Así que es un complemento brutal y nos va a dar un crecimiento increíble en los próximos meses. Hace unos años, en uno de los podcasts de ITNIC, hicimos un experimento, una cosa que no hemos hecho demasiado, que es juntar dos competidores. Sí, sí. Jaume Mayor, que es el fundador y CEO de Wismar Park, contigo, de hecho, ¿no? Y hablamos un poco de los distintos modelos de aparcamiento, ¿no? Se te acaban las opciones de invitados, ¿eh? Ya estás repitiendo. No, hombre, no. Esto es súper interesante de hacer un foco en lo que ha sido la historia de Parkimeter, que ha sido uno de los negocios que han pasado por aquí por ITNIC. ITNIC no ha sido el motor en este caso, como en otros proyectos como Camalún, Kipu Factorial. Sí que ha sido un acompañante. Nosotros teníamos alrededor del 15% del capital y hemos tenido en algunos momentos de la historia de la compañía pues alguna presencia más o menos intensiva. Uh-huh. Si nos vamos a los inicios de Parkimeter arranca... o sea, la primera fase idea viene, de hecho, de mi familia. Mi abuelo tenía un parking. Era un taller de carruajes que luego fue de automóviles y que luego se convirtió en parking. Es donde yo he nacido en el edificio donde estaba el parking, ¿no? He vivido y he trabajado muchas veces en el parking. En un momento dado decidí hacer un experimento con una página de reservas. Porque es que este parking, aparte de que era un garaje y tal, se acabó convirtiendo en parking, pero además con la suerte de que está en la plaza de la Sagrada Familia. O sea, es exacto. Una cantidad de expectativa a las reservas, ¿no? Exacto. Sí, efectivamente estaba justo delante de la Sagrada Familia. Y ostras, hicimos una página web muy simple para empezar a captar reservas, que era una cosa muy rara. Estamos hablando del año 2011, 2010, 2011. No había ningún sistema de reservas para aparcamiento, desde luego. Y en la ciudad de Barcelona empezaba a haber tráfico, gente que buscaba dónde voy, planificaba, ¿no? ¿Dónde voy a dejar el coche? Empezamos a captar esta demanda y empezamos a conseguir reservas para el parking, ¿no? Con prepago, con una pasarela bancaria. Y eso fue una experiencia interesante, que luego dándole vueltas y tal, dijimos, oye, este problema no es escalable, no es un problema extrapolable a todos los parkings que no tienen forma de comunicarse con su demanda potencial, porque tienen puramente la ubicación, bueno, como pasa en general en el sector retail, no tienen forma de traer clientes, de comunicarse con clientes, de hacer promociones. Esto que ha pasado en el travel, en los hoteles y tal, no ha pasado en el aparcamiento. Y es un sector mucho más grande, mucho más relevante de lo que la gente se podría imaginar, ¿no? Teniendo estas conversaciones con mi tío, Jordi Badal. A este le conozco. A este le conoces de algo. En típicas comidas familiares y tal. Él estando en un momento de transición, donde salía de la compañía, él había tenido una carrera multinacional, principalmente en ventas. Dijo, ostras, pues estoy en un momento de reinvención. A mí me apetecería meterme en un lío así, ¿no? Empezar una compañía. Estamos hablando de 2013. Ostras, empezamos a discutir el modelo, el proyecto conjuntamente y luego llegamos a la conclusión de que, oye, esto tenemos que hacerlo por separado. Porque él teniendo una personalidad fuerte, yo teniendo una personalidad también fuerte, nos íbamos a matar. Con lo cual decidimos hacerlo por separado. Básicamente lo hizo él. Varias veces en el podcast preguntas a la gente, ¿cómo es emprender con tu pareja o con tus amigos y tal? ¿Cómo es emprender con tu tío? ¿Cómo es, Bernat, emprender con tu tío? Los dos somos dos personajes bastante tozudos, ¿no? Y la verdad es que no era fácil. Yo en aquel momento estaba en otra fase, estaba en otro momento de ITNIC. Y tenía bastantes cosas a las que meterme, ¿no? Estaban también en los inicios de Camalún, ¿eh? O sea, Camalún tenía 2 años o así. Y decidí desvincularme de este proyecto. Es curioso porque habíamos pensado hasta el nombre. Es un proyecto que cuando le damos vueltas, diseñamos cómo podía llegar a escalar, cómo podía captar la demanda.
pensamos el nombre, pensamos un branding, tuvimos un proceso incluso de branding. ¿Sabes que el registro de marcas en un principio rechazó registrar la marca Parkimeter? Porque decían que no podías registrar un nombre común en otro idioma y les tuvimos que explicar que en inglés se dice parking meter y no Parkimeter. Es curioso porque es una marca muy buena. Sí, o sea, me sorprendió. Es muy fácil de recordar, sí. ¿no? Y conseguimos el .com. Recuerdo el registro del .com, acabo de verlo, abril 2013. Entonces Jordi siguió con el proyecto. Pero Jordi, siendo una persona más de ventas, no tan tecnológica, tomó la decisión que toman mucha gente que ha estado aquí en el podcast. Sin ir más lejos, hablamos en Red Points, también un caso parecido, de trabajar con una consultora externa para hacer la tecnología sin tener la experiencia, el know-how interno. De hecho, trabajaron con 3 consultoras distintas. Una para el desarrollo de la app móvil, que realmente cuando yo llegué más tarde se pudo reaprovechar bastante. Otra que les hizo la parte web y la parte de gestión, que fue la parte que menos se pudo aprovechar, y otra que les hizo la parte de sistemas, que hizo un buen trabajo también. O sea, de las 3, 2 hicieron un trabajo que sirvió bastante en un futuro. Yo recuerdo en el año 2013, Jordi inició un proceso de investigación de mercado siguiendo los preceptos de Lean Startup. O sea, hizo entrevistas, fue a ver a parkings. En la calle, preguntándole a la gente que salía del parking. Efectivamente. Oye, ¿tú pagarías por esto? No sé qué. Hizo todo un proceso de manual. Y luego, en la tecnología se la pegó. Porque esto es un clásico, ¿eh? O sea, yo creo que es el 80% de los casos que conozco que no son emprendedores puramente founders, que acaban sobreinvirtiendo en una versión inicial no testeada, igual que no va en la dirección de donde tiene que ir la compañía. Sí. Eso es lo que pasó en Parkimeter, de forma que 1 año y medio nos volvimos a juntar, a pesar de que en principio no teníamos que trabajar el proyecto juntos, nos volvimos a juntar para ayudarle en la parte tecnológica, ayudarle a encontrar un CTO. Ese gran pain del que tanto hemos hablado en el podcast también, encontrar la figura del CTO. Iniciamos un proceso, empezamos a repensar la tecnología, me acuerdo en aquel momento reuniones con la consultora, con todo el mundo, y empezamos un proceso de buscar a un CTO, vimos a varias gente hasta que encontramos a Nacho. Nacho Cofré. Nacho, ¿cuál era tu experiencia anterior? ¿Qué habías hecho antes? Porque tú estudiaste filosofía. Humanidades. Peor. Estudié Humanidades y mientras estaba en la universidad, un día, pues navegando en la biblioteca, porque tampoco tenía ordenador en casa, hice botón derecho, ver código fuente en una página web y vi, mira, si pones aquí esto, pues sale en negrita, si pones esto es un link. Y empecé a interesarme por eso y aprendí a hice mi primera página web, creo que la subí en GeoCities, los que sois un poco más técnicos os acordaréis de eso, ¿no? 90, estás hablando de los 90. 98, 99, no sé, debe ser una época por ahí. Y ahí empecé a hacer, ahí empiezas pues a hacer páginas web personales y cosas de estas para jugar, ¿no? Y me acuerdo que uno de mis primeros trabajos estaba en una agencia de comunicación y yo era corrector de estilo. A mí me enviaban libros, revistas y yo pues corregía las faltas de ortografía o de no tenía ni idea. O de esto, ¿no? Y hay toda una metodología, es complicado hacer eso porque tu cerebro autocorrige, ¿no? Entonces leíamos desde atrás hasta arriba. Y un día estaba ahí en la oficina y estaban trabajando en otro despacho con un CD interactivo. Y yo me había puesto a jugar con Macromedia Director y Macromedia antes de Flash. Y decían, ¿y yo qué hacéis por aquí? No, es que tenemos un problema. Ya no, porque os habéis equivocado de frame y esto. Y se gira, tú no eres el que corrige la ortografía. Yo no, también sé hacer cosas de estas. Y ahí dejé de corregir ya. Nunca más corregí en esa empresa. Pues ahora te encargas tú. Ahora te haces tú los CDs. Hice un montón de CDs interactivos. Y me juré no volver a hacer nunca más un CD interactivo. Era un problema brutal de compatibilidades y de los vídeos y códecs. Era una época de Windows a medias de 95 y Windows NT. Fue horrible. Y ahí, a partir de ahí empecé a dedicarme a tecnología. Hice un cursito de ASP y descubrí que podía, no solo HTML, sino que podías programar. Bueno, ahí fui haciendo cositas entre autoaprendizaje y algún curso y alguna experiencia profesional. Acabé trabajando en una universidad como webmaster.
Y hay un programador muy bueno y me enseñó a hacer cosas como MVC, que en esa época nadie usaba, y tuve mucha suerte de trabajar con él y que me enseñara a programar. Y ahí me empecé a especializar un poco más ya en programar, siempre desde el ámbito web. Al final me fui a Madrid también a hacer esto que se le llamaba Webmaster en esa época. Ahora, viéndolo atrás, era un CTO, un CTPO, o como se le llame. Porque también ¿CTPO? ¿Qué es esto? CTPO es que en una startup tecnológica la tecnología y el producto están muy ligados, ¿no? Y es muy difícil de distinguir, sobre todo cuando no hay un product owner o una persona de marketing o de producto que se encargue de eso, ¿no? Entonces yo ahí hacía esas dos cosas. Ahí fue mi primera experiencia externalizando, que fue muy mal cuando yo llegué ya. O sea, ¿tú externalizaste? No, yo llegué a un sitio que ya habían decidido externalizar y habían encargado a una gente. Esto siempre pasa, o sea, llega el nuevo CTO, pero es como el mecánico. A mí me parecía muy bien. Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué han hecho aquí? Me parecía muy bien porque hacían la parte de comercio electrónico que yo nunca había hecho y me daba mucho miedo. Y decía, esto es dinero, esto hay que hacerlo súper bien, déjales a ellos que son los expertos. Y cuando lo miré dije, pero Dios mío, si esto lo hubiera hecho yo, me daría vergüenza de haberlo hecho yo. Y digo, pero lo acabo yo porque mezclando HTML con PHP, con un metodológicamente muy mal hecho y técnicamente muy mal hecho, no aguantó. Y entonces me di cuenta, ¿no? De que a ti te habían contado lo del MVC, dijiste esto. Y digo, no, esto no sé. Yo siempre tenía un poco el síndrome del impostor, con razón, ¿no? Un humanista haciendo. Oye, no está tan poco. O sea, un filósofo de lógica. Hombre, y un programador no es tan distinto. El inventor de HTML es un lingüista y yo empecé con contenidos, organizando contenidos web y de becario en la universidad, pues haciendo contenidos digitales para la gente. No tiene ninguna. Luego estudié un máster en producción multimedia, pero ya todo lo que te explicaban de herramientas y tal, yo había jugado con todas, aprendí poco. Yo creo que ese máster me sirvió también como currículum y para que la gente se tomara en serio un tío de humanidades. Pero donde realmente ya te metes en una empresa, una startup que crece con tecnología de verdad y tal. Sí, fue un Softonic. Yo estaba en Madrid, quería volver a Barcelona para tener familia, cerca de la familia, ¿no? Y me apunté de programador en Softonic pensando que nunca me van a coger y tal, y me llamó Tomás Diago, imagínate lo pequeña que era Softonic. Que ha estado en el podcast. El fundador Tomás Diago me llama y yo, Tomás Diago, que era un gurú para mí, y me dijo, porque tú has llevado equipos, y había momentos en mi vida en que había gestionado equipos de gente y tal. Sí, bueno, pero vete de Project Manager, pero programarás, no te preocupes y tal. En Softonic nunca volví a programar. ¿Qué dices? A la vista, ¿no? Lo hacía de escondidas. Pero ¿No te dejaban programar? No pude porque Project Manager, antes de que Agile fuera una cosa que se escuchara, equipos de 20, de 50 programadores, Project Manager no puedes ponerte a programar. En Softonic tú empezaste como Project Manager, pero te fuiste al lado de HR, de hecho, ¿no? De contratación. Es lo de siempre, el pain, ¿no? Hicimos una startup dentro de Softonic, porque yo recuerdo una conversación ahí en las oficinas de Sardañola con María Franquesa, y que era la responsable de recursos humanos en Softonic. Y recuerdo hablar, ¿no? De la dificultad que había, de que era imposible encontrar. Y además en una época que en PHP los programadores que había no solían tener buenas prácticas, ¿no? Levantabas una piedra y te salía un programador de PHP, pero que quisiera las cosas bien. Hacían espagueti, ¿no? Ahora ya es más, PHP es un lenguaje más serio y los programadores suelen serlo. Y recuerdo esa conversación diciendo, es que habría que hacer una cantera, como el Barça, ¿no? Porque además era la época en que empezaba a dar frutos el Barça de que luego dio tantos éxitos con Guardiola, ¿no? Y sí, pues oye, pues hazlo, ¿no? Eso me encantó. Se hace una cantera de programadores. Me encantó la actitud de, sí, pues hazlo, ¿no? Tanto el apoyo que recibí de Tomás Diago como de María, como de Emilio Moreno, que era el CEO fue el CEO de Softonic después. Pues, y ahora de iVox, ¿no? Sí. Y pues hazlo. Y entonces montamos enseguida montamos lo que se llamó Softonic University, ¿no? Que era una parte de formar al talento que ya teníamos interno, que a veces no tenía las mejores, los equipos se dividían y no había un buen flujo de conocimiento, de evaluación, matrices de conocimiento y preparar cursos de formación, gestionar la formación interna, que eso fue muy interesante. Y también pues de crear una cantera con universitarios. Y lo primero fue fichar a un par de, uno y después otro, profesores programadores que fueran buenos comunicadores y que les gustara enseñar. O sea, si ya encontrar un programador bueno cuesta, encontrar un programador con habilidades
comunicativas y pasión por enseñar, costó, pero encontramos y fue las mejores decisiones que tomé. Funcionó solo University con esta gente. Tú eres gente. el responsable de la contratación de centenares de developers. No sé, por nuestras manos pasaron, sí, quizás más de 100. Porque Softonic contratara a muchísima gente. Entrevistaba a cientos y cientos de programadores en Softonic. Sí, claro. ¿Qué llegó a tener? ¿300 personas programando? No sé, más de 150 seguro de programando, desde 150 a 200. Y sí, pasó muchísima gente y había que hacer... Era un reto, ¿no? Porque había un equipo de recursos humanos muy grande con varios talent acquisition, entonces había que hacer pruebas de acceso, establecer... Me encantó eso. Es una cosa que Emilio aportaba a Softonic, ¿no? De montar industrialmente las cosas, ¿no? Y analizar, mejorar, ¿no? Y se tarda mucho. Empezábamos tardando 6 meses en fichar a una persona. Teníamos unas ineficiencias por todos lados, ¿no? Y ¿qué pasó? ¿Por qué en un momento dado, después de 8 años, que son bastantes años, decides... ¿O dejas Softonic? ¿En qué momento fue? Bueno, yo fui dejado, no lo dejé. Vale. Pero fue el momento de los ERES. Fue el momento famoso de que ya Tomás os lo explicó, ¿no? En la tormenta perfecta no estábamos muy enfocados en el mobile y era muy difícil porque ya tenías la competencia de los propios fabricantes del software, del sistema operativo. Hubo problemas con Google también. De repente una tormenta perfecta en medio de un crecimiento y una expansión brutal que te pilló una cosa así, ¿no? Acabamos de coger otra planta más y estábamos contratando a 50 o 60 personas a la vez, ¿no? Hay cosas que pasan en las startups. A veces hay startups carroñeras, como un poco nosotros, y algunos de los muebles que hay por ITNIC vienen de ahí. Sí. Vienen de Softonic. Parecía un equipo de ITNIC. Softonic fue como una explosión de una supernova. O sea, de ahí salieron un talento. A mí me ha alegrado mucho. Yo recuerdo la fiesta. Hicimos una fiesta de despedida. Bueno, la cuestión es que hubo un ERTE que la mitad de la gente salió, ¿no? Y hicimos una fiesta de despedida y a mí me supo mal. Yo había convencido, yo me creía mucho Softonic, era brutal. Yo era consciente que Softonic era algo que no se iba a repetir. ¿Tú no tenías ninguna intención de irte de Softonic? Es perfecto. La experiencia en Softonic era brutal, cómo se cuidaba a la gente. Yo acabé en el departamento de recursos humanos de Softonic gestionando la formación. Una empresa que invierte más de 1 millón de euros en formar a menos de 500 personas. O sea, realmente era un sitio en el que era un síntoma de que la vida era la hostia. Sí, o sea, hay dinero. Ese era el síntoma. Sí, pero cuando teníamos unas oficinas cochombrosas en la carrera de San Francesc de Sardañola y no había recursos para nada y no había para pagar había un futbolín, tenías que meter tú la moneda, pero el espíritu de cómo se trata a la gente estaba cuando no habían recursos, y cuando hubo recursos pues lo mismo pero con dinero, ¿no? Estas cosas no... La gente no se acomodaba un poco, tú que estabas ahí, la gente no se quedaba un poco ahí. Había de todo. ¿No había algún que otro funcionario por ahí? Podías acabar siendo funcionario, pero claro, al menos a mí me provocaba un reto, ¿no? Yo recuerdo estar ahí, esta sensación que dices, ¿no? De sentirte el más tonto en una sala, pues en Softonic me espabiló un montón. Había gente muy inteligente. ¿Tú te sentías el tonto de la sala? En más de una ocasión, que eran cosas que antes pues siempre ha sido el CTO, el responsable de tal, y eres el que más sabía técnicamente al menos de las cosas. Y ahí en Softonic había gente muy crack. Tú eres muy humilde, ¿eh? Eres muy humilde. No, seguramente no eras el tonto de la sala. Oye, ¿qué pasó después cuando saliste de Softonic? Pues sí, que me llamara Tomás fue quizás de las mejores cosas que me han pasado en mi vida profesional. Que me echaran de Softonic, hubo un ERE y por tanto el departamento de reclutar programadores, cuando haces un ERE, me presenté voluntario para ver si no tenía ningún sentido, ¿no? Y eso fue lo segundo mejor que me pasó, ¿no? Hasta entonces en mi vida, porque ya 8 años trabajando, me dieron una buena indemnización que me permitió, yo digo, me voy a tomar unos cuantos meses sabáticos. Duré 4 semanas. No me acordaba de eso. Me programaba encima. Era una cosa que no se podía. No se podía, ¿no? Entonces me planteé, oye, a ver, tienes futuro. Me encantó Softonic University. Te decía, ¿no? En esta fiesta decirle a la gente, oye, me sabe mal haberte traído aquí y que pierdas tu trabajo. Y me acuerdo que un tío me dijo, ¿pero qué dices? Yo nunca volveré a buscar trabajo gracias a haber entrado en Softonic. Ya está, la gente me llaman. Me he enterado muchas veces que la gente no hacía pruebas técnicas a los programadores de Softonic, lo cual al equipo que teníamos haciendo pruebas técnicas, a mis la gente decía, me enseñó Nacho.
No, Nacho, no. Yo no enseñaba a nadie. Esto, lo bueno que tiene es que les enseñaban Sergi y José y Rubén y Alejandro. Los profesores que teníamos eran los que se encargaban del nivel técnico de enseñar. Por eso, y su nivel era buenísimo. Y a mí me enorgullece un montón cuando he oído historias de gente que no hace pruebas técnicas de PHP a un programa de Softonic. O sea, esa parte me enriqueció mucho y yo he visto becarios que no habían programado en PHP en su vida, entran en Softonic en el curso en el internship que le llamábamos, se estaban 3 meses cobrando, era darles un máster pagándoles y luego entraban en Softonic y verles que en un año, en algún caso, pues a arquitecto de la compañía o luego a cabo de un par de años los ves en otra empresa, CTOs, arquitectos por todos lados. Esto personalmente, lo poco que yo aportara, porque al final estaba coordinando y haciendo esas cosas, no era que les enseñaba directamente las cosas, pero caso de éxito a mí y al equipo nos hace sentir súper orgullosos, ¿sabes? ¿Cómo nos conocemos, tú y yo? Por un amigo común, Albert Domingo, con el que ya había trabajado. Que está en el podcast también. Había trabajado y que estaba muy metido en ITNIC. Y le dije esto, ¿no? Que me estaba planteando si seguir con la parte de recursos humanos, de formación y tal, que me atraía mucho y me hacía sentir muy lleno, o volver a la parte de programar y CTO, que en Softonic había sido súper difícil, ¿no? Meterme técnicamente, pero de escucha y de practicar en casa con side projects me había metido mucho. También hice un par de años de la carrera de ingeniería informática en la UOC a distancia, pero cuando tuve hijos ya lo dejé. Entonces... Y le pregunté, oye, estaba buscando algo de CTO. Tienes que conocer a Barnat. Y me presentó a Barnat. Y al cabo de poco me presentaste a Jordi y a Ferran, que salieron en la tele y todo, porque eran seniorpreneurs, ¿no? Gente de más de 60 años. Es otra cosa que no hemos comentado, ¿no? Tanto Jordi como Ferran son personas que ya tienen una larga experiencia laboral, ¿no? Tienen alrededor de 60 años, ¿no? 60 y algo. Y ya cuando los conocí, pues ya peinaban canas, ¿no? Y es algo que no es normal en el mundo emprendedor. No es el típico Mark Zuckerberg. No le di la mayor importancia porque al final esto la gente, hay una parte personal y sí, la edad no importa, ¿no? La gente se confunde un poco, ¿eh? O sea, el Mark Zuckerberg de 17 años o yo qué sé, los hermanos Collison, ¿no? O sea, el emprendedor tan joven es un rara avis. O sea, realmente la media de emprendedores está por encima de los 40. Sí. Esa es la realidad estadística. Otra cosa es que siempre acabamos contando las historias que nos gustan o que más resuenan, ¿eh? Pero a mí me impactó que 2 personas sin habilidades técnicas de programación habían llegado a montar. Cuando yo llegué ya había un producto hecho y funcionando. O sea, no era un PowerPoint. Y eso es lo que me gustó, ¿no? ¿Qué te encuentras ahí? Del equipo. Bueno, primero, ¿por qué decides meterte en ese lío? Pues mira, me dieron buenas referencias de vosotros y del equipo. Me apetecía el reto de ser CTO y yo pensaba que no, otra vez, ¿no? El síndrome del impostor, yo nunca he tenido este cargo y tal. Y le veía mucho futuro a Parkimeter, el pain que explicaban. Y Parkimeter en ese momento estaba enfocado sobre todo en un servicio para empresas, de gente teniendo que adelantar dinero de su bolsillo cuando la flota de coches que tienes tiene que aparcar en el parking y de repente pagas con el móvil, te ahorras el IVA. El pain es brutal y la solución era buenísima. Expliquemos un poco, en paréntesis, para explicar el modelo. O sea, no hemos hablado de Parkimeter. No, por eso... Es que tú te vas por las ramas, ¿eh? Sí, ya te conozco. No me lo habían dicho. Nunca te lo habían dicho, ¿no? O sea, Parkimeter tiene 2 modelos. Ha trabajado 2 modelos, principalmente, que ha sido uno de los problemas también de la escalabilidad y de costes también que ha tenido que soportar. Siempre cuando los negocios tienen varios modelos, cuesta más escalarlos y es más caro de mantener. Por un lado, es un modelo de rotación, enfocado al cliente que entra y sale del parking. Sí, rotación se le suele llamar a cuando entras al parking, coges un ticket y al salir lo pagas, ¿no? Exacto. Hay gente que le llama espontáneo o pay-as-you-go, que le llamamos nosotros, pero eso es la rotación. ¿Y eso es a través de una app? ¿No? Sí, a través de una app, y en el parking pues ponemos una especie de tablet que hace como un TPV Está enfocado sobre todo principalmente a B2B, porque las empresas tienen el gain de ahorrarse el IVA y la gestión con eso, ¿no? El IVA, la gestión de gastos y creo que hay algunos rappers, algunos descuentos en algunos casos de volumen
¿vale? O sea, este sería un modelo de rotación. Y luego está el modelo de reserva, que es el modelo este que teníamos en el Garaje Sara Familia. Y que no tiene nada que ver en tipo de cliente, en forma de go-to-market. Son dos empresas distintas. Lo que tienen en común es el proveedor parking. Es que le estás generando más revenue a tu parking. Cuando hablamos con el parking, es un tema que como todo marketplace, no sé si es un marketplace, ¿no? Pero como todo B2B, 2C, ¿no? O sea, tienes proveedores por un lado y clientes por el otro, ¿no? Y es dos retos siempre, conseguir y mantener proveedores y conseguir y mantener clientes. Y a los parkings a veces, pues tú les dices, oye, solo voy a cobrar a éxito, te traigo más coches, y lo normal es que les guste mucho la idea, sobre todo la parte de las reservas, porque un parking, ¿cómo va a conseguir un parking contactar con un tío en Alemania que viene a visitar Barcelona o Trieste en coche, que solo habla alemán, el tío del parking solo habla español o italiano? Le estás dando un cliente que jamás conseguiría el parking, por tanto están encantadísimos de darte una comisión. Exacto. O sea, es claramente un marketplace, ¿eh? O sea, sí. Por un lado están los parkings, por otro lado están los clientes. Vosotros conseguís eso, clientes a los que no podrían acceder, sí, al menos de forma directa en los parkings. En el caso de la rotación es más complejo porque tienen un poco más de miedo al canibalismo, pero se dan cuenta enseguida que tú les traes un cliente que a lo mejor escoge ir a ese parking cuando podría aparcar en la zona azul. La gente no es consciente que aparcar en la zona azul, al menos en Barcelona, es más caro que aparcar en un parking. Uh-huh. La gente no tiene esa conciencia. Y si eres empresa, en la zona azul es una tasa municipal, no tiene IVA, y el parking sí, por tanto, si eres empresa es bastante más barato, un buen porcentaje más barato aparcar en un parking. Y si cuentas el ahorro de tiempo que haces cuando vas a aparcar. Entonces, la gente no tiene eso consciente y nosotros siempre hemos hablado con los parkings y lo han visto que crece su revenue porque le traes clientes que de otra manera pues aparcarían en la calle, en otro parking. Estamos hablando de un modelo, un marketplace con doble modelo. Por un lado, el cliente recurrente, B2B, que entra y sale de los parkings, o que tiene flotas de empleados que entran y salen de los parkings. Por otro lado, el modelo de reservas, B2C, y más enfocado a turismo. Sí, a visitante, turista, sí. Que está entrando a una ciudad y está planificando su estada. Dos modelos muy distintos del tipo de estancia. Uno estás hablando de una persona que aparca prácticamente cada día y que gasta un poquito de cada día, y el otro está hablando de una persona que aparca 2 o 3 días, reserva para 2 o 3 días, o una semana o un mes, pero que hace una reserva cada año o 2 reservas al año. El modelo de negocio en ambos casos es distinto. O sea, por un lado, o sea, es una comisión, entiendo, de la reserva, y una comisión del aparcamiento en el caso de rotación. ¿Siempre es el mismo porcentaje el que se lleva Parkimeter? Bueno, depende un poco del parking, caso a caso. Y de la necesidad que tenga el parking, de lo que tenga que invertir Parkimeter para llevar a gente a ese parking, ¿no? También. O sea, cambia. El modelo de financiero de un modelo y otro cambia, porque la reserva, en el momento de hacer la reserva, Parkimeter está cobrando, está vendiendo y se está quedando con el 100%, de hecho, de la caja de lo que vale esta reserva. Y tú pagas cuando la reserva ya ha tenido lugar. Y en el momento estamos hablando de que una reserva que se hace en el mes de marzo para el mes de agosto está ingresando en el mes de marzo a Parkimeter, y a final de agosto Parkimeter está liquidando con el parking la parte que le corresponde en el parking, ¿no? Sí. Esto es una manera buenísima de financiarse. Absolutamente. Ha sido nuestro inversor número 1. Pero no es el caso de la rotación. En la rotación se paga a mes vencido. A mes vencido. Pero sigues teniendo unas semanas de cash positivo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, ha sido nuestro inversor principal, los parkings, porque esto le llamamos la rueda, ¿no? Mientras tú tengas previsto pues, lo que tienes que pagar y puedas ir haciendo... Entonces, el único problema que puede haber es si la facturación bajara a 0. ¿Qué dices? Es imposible, ¿no? Esto nunca se va a dar, ¿no? Dale. 2020. COVID. Vaya leche. Se pegó todo el mundo en el mundo del transporte y en el mundo del travel, del turismo, efectivamente. Entonces, es un modelo que tiene un working capital muy, muy, muy interesante, porque se puede autofinanciar. Muy negativo. Pero... se puede autofinanciar con el proveedor, en este caso. Y ese ha sido un poco el modelo de financiación de Parkimeter. Sí, bueno, ha habido Friends and Family, ¿no? Siempre dices Friends and Family, nunca dices Friends, Fools and Family. Las tres. Se sobreentiende, ¿no? Pero porque en este caso eran más Fools o más Friends. No. Yo creo que la primera ronda de financiación, o sea, la primera inversión la hizo Jordi. Jordi arrancó el proyecto él a pulso.
metió bastante dinero, no sé, sobre los 300.000 euros. Una inversión muy importante. Años, sí. Empezó solo, empezó tal. Y luego. Enseguida, al principio llegó Ferran Gatius, que También. Jordi Badal es el fundador, Ferran es el cofundador. Yo no me llamo cofundador de Parkimeter, sería un refundador. Hombre, yo creo que sí, ¿no? No, ellos ya empezaron, se comieron la parte de crear la empresa. Yo llegué que estaba hecho y arreglé cosas que no... ¿Qué me dices? ¿Qué te encontraste? Me encontré una parte web que no se podía, peor que lo que habían hecho en Madrid aquellos unos años antes, ¿no? Estaba muy mal y no funcionaba, ¿no? No entraba en los buscadores porque todo eran formularios que se enviaban y los primeros meses hicimos eso. Y ahí tomé una buena decisión que venía de cosas conversaciones en Softonic, ¿no? De lo que aprendí escuchando a gente ahí y enfocarlo en una API, ¿no? Cómo derribas un edificio con la gente viviendo en él, cómo lo derribas y lo vuelves a construir, ¿no? Entonces montamos una API y mucha confianza de Jordi y Ferran entendieron lo que era la deuda técnica, que había partes del producto que estaban legacy y que teníamos que convivir con ello, pero quedamos en que no se iba a tocar el legacy, no se arregla nada, no se toca, no se programa en el legacy, todo se hace, si hay que hacerlo, se tiene que hacer nuevo y ir quitando, ¿no? Aún debe quedar un 1% del código de Parkimeter, debe ser esta parte legacy, pero el hecho de haber creado una API que se conectaba a la base de datos y todo lo nuevo se conectaba a través de esta API, no solo sirvió como un modelo para convivir con el legacy, que acabó siendo un acierto, una idea feliz, sino que luego, a la hora de haber tenido distribuidores, a la hora de haber tenido apps, a la hora de haber tenido otras maneras de convivir, tener una API que tú mismo consumes, pues la tienes bien documentada y funcionando, y ha sido una cosa que ha funcionado bien desde como CTO, es una de las cosas que mejor. O sea, en vez de volver a empezar de cero, interrumpiendo el servicio y tal, conseguiste primero de todo mantener o ir dándole la vuelta a la aplicación antigua, construir una API que le dé servicio a la aplicación móvil y finalmente la nueva web que tú mismo construiste, ¿no? Que consumía esta misma API. Efectivamente. Esto hizo también que a nivel de SEO, de posicionamiento, que esto ya lo habías visto en Softonic, una componente, si algo aprendí en Softonic fue SEO. Una componente cracks. Muy importante para crecer, y más en aquel momento, y bueno, y lo sigue siendo, tuviera un impulso muy, muy importante. Sí, ahí cuando yo llegué solo había ingresos que venían de Google Ads. No había SEO porque la web no la veían los buscadores, estaba mal hecha. Y entonces, primero que empezamos a conseguir un tráfico SEO, y era el 99% era SEM, ¿no? Y yo dije, objetivo, la mitad de las ventas tienen que ser SEO. Algo tardó 2 o 3 años en conseguir este objetivo. Y por otro lado, era una sangría en el SEM, que es otro gran error, o un error conceptual que yo creo que tienen las agencias de marketing cuando las contratas, que su facturación depende del dinero que gastes en AdWords, ¿no? en Ads, en Google Ads. Y es una de las primeras cosas que cambiamos al cabo de unos meses que nos pusimos con eso. Cambiar los incentivos de la agencia de PPC. El incentivo de la agencia era relacionado con las ventas que se tuvieran, no con las... Costó convencerles, pero yo creo que es algo que ha sido una relación muy feliz desde entonces, ¿no? Ahora la persona que nos lleva el SEM, sus objetivos están relacionados con el beneficio. O sea, esta persona sabe margen de contribución. Nuestro margen de contribución aproximado de las ventas es muy difícil saber, y sabe que cuanto más margen, y por tanto tiene un presupuesto infinito, porque hace unos años conseguimos ROI positivo en cada operación de SEM. Una reserva que venga del SEM tiene que ser positiva en la primera operación, porque el cliente suele repetir muy poco. Y esto es un problema, ¿no? Un modelo tan transaccional que tiene baja repetitividad. Sí. O bien construye una forma masiva de llegada a mercado, de captación, sí, ¿no? O bien va a tener un problema de crecimiento a medio plazo, ¿no? Sobre todo cuando te viene un competidor, como nos pasó en Francia, que le invierten 15 o no sé cuántos millones y se dedica a quemar el dinero en Google Ads. Que por un lado dices, mira, qué bien que alguien se dedica a educar a los ciudadanos de que se puede reservar el parking, ¿no? Pero por otro lado, pues te van echando de pujas y
¿qué te acabas convirtiendo en un especialista en el long tail, y tanto de SEO como de SEM, ¿no? Y eso es lo que yo creo que Parkimeter hizo muy bien, hicisteis muy bien, el trabajar mucho el orgánico, trabajar mucho el contenido, la estructura de la página, no conseguir acuerdos de link building muy importantes bueno, llegó a crecer muchísimo el tráfico orgánico, que es lo que hizo rentable el modelo al final. Sí, el modelo es rentable solo por la combinación de esto. No perdemos dinero con Google Ads, pero es muy difícil ganarlo con un entorno competitivo. Y en el tema de los aeropuertos, además, es peor aún que el tema de la ciudad. Son muy competitivos. ¿Cómo evolucionó a nivel de ciudades y países Parkimeter? ¿Empezó en Barcelona el primer día? Empezó en Barcelona. Y enseguida se vio que iba funcionando. Naturalmente, algunos de los acuerdos que se hicieron oportunísticamente, pues se abrieron otras ciudades. Empezamos a también intentar enfocarnos en Madrid. Abrimos Madrid, costó muchos viajes de AVE. A veces había la necesidad de ir allí, ¿no? Que es otra cosa que el COVID puede haber traído como consecuencia, ¿no? Que ya no tengas que ir ahí a darle el besito en el anillo a nadie, ¿no? Es un sector digital. Muy poco digital, sector del aparcamiento, ¿no? Muy poco. Y luego dijimos, oye, este éxito que hemos hecho en Barcelona, que hemos conseguido una red, nadie que tenga grandes operadores de parkings pueden tener en Barcelona 10, 20 o 50 parkings, pero nadie tiene 200 como tenemos nosotros, porque es la suma. Este es otro punto. Sí, ¿no? Yo creo que Parkimeter tiene varios modelos. Hay varias cosas clave en su historia. Una es la capacidad de captar clientes de forma muy eficiente, a través principalmente del SEO, de trabajar muy bien el SEO. La otra es conseguir una capilaridad, una red de parkings muy significativa, ¿no? Sí, sí. Y eso es principalmente gracias también a Jordi, ¿no? Que fue el que se pateó. Y claro, con los años los parkings pues, nos tienen confianza y bueno, aparte de que hemos sido serios y siempre hemos pagado, pues también saben que tenemos un conocimiento del mercado y incluso les asesoramos y les ayudamos a hacer más negocio. Cuanto más negocio haga el parking, más negocio hacemos nosotros. Y en ese caso Jordi y su equipo comercial, y Ferran, que también estuvo pateándose las calles, ¿no? Yo ahí soy el único que creo que nunca he fichado. Tú siempre estabas en la cueva, ¿no? Yo en la cueva, siempre. Y ahora en casa, me encanta. Pero ahí montaron una red brutal. Y dijimos, oye, esto se puede hacer, externalizar, expandir, internacionalizar. Y fichamos una persona para intentar hacer eso telefónicamente. En Italia, desde Barcelona. Los primeros meses fueron horribles, pero de repente hay un momento que clic, cambia el punto de inflexión y empezó a funcionar y conseguimos replicar esta experiencia en Italia. Enseguida nos fuimos a Portugal. Esto, pues claro, pasó un año y medio, abres Portugal. El año pasado empezamos a finales de año con Francia. Gracias al COVID, pues es un tema que ha costado más de entrar, pero estamos viendo que se puede replicar, sobre todo con la entrada de reservas internacionalmente y desde Barcelona. Eso hace que tengamos unos costes muy reducidos. Nuestros competidores tienen 40, 70, 80 empleados y nosotros siempre hemos sido 7. Uh-huh. No se lo creían a veces, ¿no? Cuando lo que decías, ¿no? El equipo clave, la capacidad de Jordi de haber abierto tantos parkings y de Ferran de llevar todas estas operaciones, atención al cliente, personas que hablan muchos idiomas a la vez. Es clave encontrar gente con muchas ganas de hacer las cosas y que tenga la habilidad de hacer varias cosas a la vez. Normalmente los marketplaces tienen una doble captación, pero intentan conseguir una doble captación orgánica, al menos, de forma que te puedes llegar a tener una fuente inbound de proveedores, en este caso, ¿no? Ha pasado, pero no es lo más normal, pero de vez en cuando cae algún mail de, oye, somos un parking de no sé qué, vamos a comprar un parking, queremos, encantadísimos. Pero en este caso ha sido bastante más difícil. O sea, la parte de construir la red de parkings se ha llevado mucho esfuerzo de la compañía, ¿no? Sí, muchísimo. El otro... Sobre todo cuando ya tienes la parte más fácil, el parking más abierto y tal, y tienes que ir a por el que está más dura, por el que te ve como competencia, a por el que tiene miedo de la tecnología o de lo que le puedas hacer. Luego los parkings no tienen exclusividad, ¿no? O sea, pueden trabajar con otras plataformas, ¿no? Estamos felices, estamos bien trabajando en competencia. Tenemos competidores que nos espabilan un montón, que nos van metiendo goles ahí y tal, y
y que te motivan. Nos gusta trabajar en mercados Nos gusta la competencia, ¿no? abiertos. Sois la única empresa del mundo que os gusta la competencia. Bueno, a la economía seguramente sí le gusta. Pero... Todo el mundo querría tener todo el mercado para él, pero yo creo que en nuestro caso, incluso a veces nos hemos copiado cosas que han empezado la competencia, a veces se han copiado de nosotros hasta el color del logo algún competidor, pero está bien. Es algo que a nosotros nos ha ayudado. Igual que no tener dinero. A todo el mundo le gusta tener, pues, no sé, el hecho de no tener grandes inversores con millones de euros ha hecho que hayamos hecho las cosas siempre súper eficientemente y no haber tirado el dinero. Yo creo que está bien, el hambre agudiza el ingenio. Yo creo que las barreras que ha construido Parkimeter, porque al final dices, bueno, cualquiera puede llegar a un acuerdo con un parking mañana, ¿no? Y conseguir ir a hacer PPC, ¿no? Y captar clientes que están buscando cómo planificar sus viajes y venderles el aparcamiento. Las barreras al final son la tecnología, cómo hacer esto de forma muy fácil, con una experiencia de usuario muy fácil para el cliente y para el parking, por un lado. Esto en la captación de parkings, por ejemplo, y en el trato con más de 1000 proveedores. Tú sabes lo que es recibir 1000 facturas y tener una persona a media jornada de administración. Claro, tenemos unos sistemas automatización, la plataforma. Sí, firma digital, automatización de recepción de facturas. Es imposible. Luego es la capacidad de captar clientes de forma rentable, no solo captar clientes, sino captar clientes de forma rentable, que Parkimeter lo consiguió hacer mediante el SEO y el orgánico principalmente. Y luego construir una red de parking suficientemente capilar. Y esto han sido discusiones que hemos tenido muchas veces, ¿no? ¿Hasta qué punto la capilaridad Me acuerdo que vimos o la densidad son criterios? Un posible inversor en una de las rondas que hicimos. O sea, aparte de esto, tuvimos una ronda en 2016 y 2018. Ahora iremos a la financiación. Que entró, y me acuerdo de un inversor, creo que fue Caviedes, que estuvimos discutiendo si lo que había que ser era capilar o denso. O denso, ¿no? Y es que es para la parte... Y lo comparaba él en este caso con BlaBlaCar. Que es que, evidentemente, yo si fuera Caviedes lo compararía todo con BlaBlaCar. Y en el caso de Parkimeter, el problema es que como tenemos dos modelos, para el tema de empresas y de aparcamiento de rotación has de ser denso. Y es un tema que la beta que tenemos es un proyecto que tenemos en Barcelona y en Madrid. Por eso son dos negocios distintos. Y para la parte de bookings tienes que ser capilar. Entonces, tenía razón cuando discutieron, creo que eran Jordi y Caviedes, pues cuando discutieron, yo pensaba, pues tenéis razón los dos. Hay que ser capilar y denso, vaya marrón. Para darle algo de razón a Caviedes, en este caso, una de las cosas que a él le preocupaban era el doble modelo de negocio. Y la verdad es que nos ha ido acompañando esto. Pero sabes que también hubo un momento en que nos dimos cuenta de que esto... Hay problemas tecnológicos de la tecnología que hay en los parkings que no permite. Ahora sí que ya lo permite y estamos a punto de lanzar un producto para usuario final en el que entres, lee tu matrícula, te abre la barrera de parking y al salir te la vuelve a abrir. Esto es algo que ahora se empieza a poder hacer, pero tecnológicamente los parkings tienen tecnología del siglo pasado, no está abierta a Internet y es algo que el hecho de tener que ir a la casilla central a pagar, pues es algo que siempre ha sido un impedimento para nosotros. Lo que sí es curioso es que tuvimos que cortar esta línea de negocio. Suerte que teníamos dos, porque tuvimos que pausar una línea de negocio y dejarlo como beta y pivotar sobre la otra parte de las reservas que nos ha permitido expandir internacionalmente y tal. O sea, sí, es una gran complejidad y es complicado. Y a veces te puede salvar el culo. O sea, que hay las dos cosas, ¿no? Por eso no es tan evidente. Y sobre todo cuando empieza, cualquier emprendedor cuando empieza no tiene el lujo, no se puede permitir el lujo de hacer una sola cosa con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque no lo sabe. No sabe cuál va a ser el negocio que le va a llevar al crecimiento. Cuando una startup empieza tiene que probar cosas, tiene que experimentar, va a hacer cosas en paralelo. No va a escalar, pero va a aprender. Y cuando aprenda, cuando encuentre una cosa que pueda escalar, entonces cuando hay que apretar el acelerador y hay que igual matar algunos de los proyectos que tienes ahora por el camino. Hay empresas que están haciendo de todo. Yo quiero hacer una solución de movilidad y quiero hacer parking, transporte público, bicicleta. Estos son más empresas de servicios, de consultoría, pero empresas de producto que escalen, solo hay las que se enfocan. Y las otras no escalan. Hubo un momento en el que se nos abrió la oportunidad de entrar, pagar el parking en la calle, en Madrid y en Barcelona, y tuvimos que renunciar a hacerlo, aparte porque las condiciones eran inviables en cuanto a negocio, porque ya aparcar en la calle o en un parking es un negocio totalmente distinto. Imagínate hacer otra cosa diferente, ¿no?
La ronda que se hizo una ronda de unos 250.000 euros, no mucha pasta, 300.000 euros, Sí. no, la segunda, o sea, después de la ronda fundacional de Jordi, ¿no? Se hizo con gente del entorno, de aquí de INNIC, amigos, etcétera. Pero después, en cierto momento, decidimos ir a buscar Venture Capital. Es que vimos que había una oportunidad, aunque estábamos ya llegando al break-even, ya ha habido meses que Parquímeter ha estado en break-even y estamos muy cerca. El año pasado creo que el resultado fue de menos 30.000 euros, una cosa así. Vimos que había una oportunidad de, si crecías muy rápido, ahí la compañía crecía bastante rápido. A pesar de no tener gran financiación, sí, creció entre de unos 100.000 euros al principio de facturación anual a, los últimos a unos 3 años millones. hemos crecido, supongo, un 50% cada año o más de un 50% de media en los últimos años, ¿no? Sí, pero si crecías en número de países mucho, pues hay una oportunidad de liderar el mercado europeo, ¿no? Y vimos que a nuestra velocidad y con nuestro invirtiendo el working capital, íbamos a tardar muchísimo en conseguirlo, y esto es una oportunidad más cercana. En este proceso hay un cambio en la compañía y Jordi decide cederte a ti la posición de CEO. Sí, yo entré como CTO y siempre metí demasiado las narices donde no me llamaban, y pues a participar en más. Y Jordi siempre es una persona muy abierta en este sentido pero sí que es verdad que, por un lado, yo estaba metiéndome ya en temas de operativos, en temas de budget y de estrategia y esto. Y Jordi también vio esta necesidad, ¿no? ¿Cómo de es esto de pasar a ser CEO de una compañía que no eres mayoritario, que no has fundado tú y no eres mayoritario? Pero, ni mucho menos. Y hasta aquí hay varios casos. Pero, ojo, teniendo al fundador trabajando en tu equipo. Sí, es curioso tener al que te puede echar como subordinado tuyo, ¿no? Es extraño. Pero es verdad que siempre Jordi, Ferran y yo hemos tomado las decisiones muy... Sois un trío, ¿no? Sí. Pensáis telepáticamente ya después de tantos años. Tenemos opiniones súper diversas. Pero os miráis y ya sabéis lo que estáis pensando. Y tenemos unas discusiones brutales y conoces a tu tío. Estar en el despacho de al lado cuando discutimos cosas, tienes que ponerte cascos, pues si no. Pero yo creo que es muy interesante estos 3 puntos de vista y esta manera de trabajar. Cuando nos ponemos de acuerdo los 3, es muy difícil. Sois imparables. Es muy difícil que nos equivoquemos porque tenemos puntos de vista, experiencias y normalmente nos acabamos poniendo de acuerdo. Y yo creo que eso ha sido súper bueno. ¿Fue difícil al principio? El rol de... A ver, otra vez, el síndrome de impostor. Yo no tengo ni idea, no sabía ni lo que era working capital, esto lo aprendí hace un año, no sabía ni lo que era la mayoría de estos conceptos, ni idea. Esos no son los conceptos que te hacen un buen CEO, desde mi punto de vista, ¿eh? Bueno, son conceptos más que hay que tener en cuenta. Sí que, ¿no? Siempre había llevado mis finanzas personales con un Excel en Softonic y iba a gestionar un presupuesto de... También es verdad que en Parquímeter no teníais director financiero, entonces ahí sí que... Ostras, Ferran siempre ha hecho de pobre de director financiero, que siempre ha dicho... Y de operaciones, y un poco varios... Todo el mundo tenía varios sombreros. Sí, y Ferran ha hecho las cosas que las hace súper bien, aunque diga que no, pero ha hecho estas cosas esenciales, ¿no? De la es increíble. Te das cuenta de que tener un buen CTO es imprescindible, tener un buen sales es imprescindible, tener a alguien de operaciones bueno, es que si algo hemos hecho bien en Parquímeter han sido las operaciones. Y lo que tú decías, ¿no? Y captar toda esta red de parkings. Y técnicamente 2 decisiones felices de enfocarte en el SEO y de enfocarte en la API, pero al final son 3 patas que cualquiera de las 3 no te sirve para triunfar, pero te puede enviar a... El equipo habéis llegado a ser unas 10 personas, ¿no? Sí, siempre 15, cuando más habéis sido. Sí, hubo una época que tuvimos un equipo comercial de 5 o 6 personas para intentar meternos en el B2B. Pero un equipo en general pequeño. Sí. Ha sido siempre Parquímeter y ha conseguido mantener, bueno, no el break-even, pero bueno, cerca del break-even. Se ha conseguido apalancar bastante en proveedores. Siempre el objetivo era ha conseguido financiación pública, como todas las startups, ¿no? En cierto momento decidimos ir a buscar Venture Capital y hay una anécdota concreta que es bastante divertida. En un momento dado nos encontramos una empresa del sector
Sí, bueno, primero buscamos Venture Capital. Yo creo que el tema de la eficiencia de capital no es algo que busque el Venture Capital, buscan expansión. Y después de cientos de emails y llamadas empezamos a ver que no había encaje. Aprendí un montón en eso también. Y luego empezamos a buscar un inversor industrial, ¿no? Que también, del sector. Y, ostras, también hay grandes redes que tienen miles de parkings que siempre han sido muy reacias a abrir a distribuidores como nosotros, ¿no? Y a tener terceras partes comisionando la parte digital. Y dijimos, ostras, pues a lo mejor cerramos un inversor que además nos dé acceso a sus parkings de una manera más masiva y tal. Y fuimos a hablar con algún inversor, con alguno de estos socios industriales, siempre intentando conseguir sus parkings. Y cuando decían, no, es que me da miedo que te conviertas en el próximo Booking.com. Y yo, pues mira, da $1.000.000 euros, te llevas un porcentaje de Parkiminder y tienes un porcentaje del próximo Booking.com. Lo cual es extremadamente peligroso también desde el punto de vista de Parkimeter, porque de alguna forma los otros parkings pueden llegar a sentirse amenazados. Sus competidores tendrías muy difícil conseguirlos, ¿no? Exacto. En un caso en particular, uno de estos competidores, que no vamos a decir el nombre. Y que viniste tú en el vuelo a verlos. Fuimos a Alemania a tener esta reunión con era Alemania, ¿no? Sí. Donde tuvimos esta reunión con con el CEO de esta cadena de parkings, que fue por cierto, un cold email, ¿no? Enviaste un email sin... Envié un email mal. Porque además estaba enviando 10 o 20 emails a todos los grandes redes y entonces le envié, estimado señor, y le puse el nombre del CEO de la empresa de la competencia. Ostras, esto es gravísimo. Estimado señor no sé cuántos, tal. Ya era las tantas de la noche, tal, y yo tengo que enviar. Y le envié, y luego cuando ya había salido el mail vi que lo había hecho mal. O sea, le envié un mail. ¿Y volviste a enviar un mail para rectificar? Un mail frío con el nombre mal. ¿No? Y entonces, a cabo de unos días que no me respondió, le dije, ya le llamé bien por su nombre, ¿no? Hola, tal. Oye, tenemos previsto estar por tu pueblo en el mes que viene. ¿Podemos quedar? ¿Fue así? Sí. O sea, tú le dijiste, tenemos previsto pasar por un pueblo de mala muerte. Me dijiste tú, no hacía importante. Me dijiste tú la idea esta, ¿no? De poner, oye, vamos por ahí, ¿por qué no nos vemos? Y... Total, que nos dijo que sí. De hecho, fuimos a pedirle que nos diera sus parques. No, imposible, porque va a ser yo. Pues mira. Me acuerdo una conversación. $1.000.000 de euros. Me acuerdo una conversación interesante donde él argumentaba. Dice, mira, yo tengo los centros de las principales ciudades de Europa. Y tengo parkings únicos que hay en hospitales, estaciones de tren. Si vosotros me traéis clientes, voy a vender. Si vosotros no me traéis clientes, voy a vender. Tengo un acuerdo a 20 años y todo el mundo va a pasar por mí. ¿No? Decía esto. Tiene poder, sí. Tengo poder absoluto. Estaba, pero luego se quedó pensando, ¿no? El hombre, cuando nos fuimos, se quedó pensando y dijo, ostras, pero realmente hay un cambio en el mercado, ¿no? Y eso es un poco lo que les pasa a grandes dinosaurios de grandes sectores, ya no solo en el parking, ¿eh? O sea, incluso la gente tiene el miedo de decir, oye, el mercado está cambiando, y sí, ¿no? Y si mañana cambia radicalmente la demanda y pasa a ser digital y yo me quedo fuera. Y este miedo es lo que hace que al final la gente se mueva. Bueno, entonces es cuando se lo hacen ellos. Dicen, voy a hacer yo. Bueno, ya, qué fácil es hacer una app, tal. Pero así como su expertise ha sido una expertise principalmente financiero, de conseguir posiciones muy importantes, de conseguir inversores muy importantes, de conseguir acuerdos políticos, porque hay mucho acuerdo político en este sector, sí. Muy, muy importantes, su expertise no es la tecnología. Y de hecho dedican y queman la tira de dinero cada año en tecnología para nada. Pero más es la historia de muchos sectores. ¿Hay algún caso? En el caso de España, pues el caso de Saba es un caso famoso de un gran operador de parking que nunca ha tenido miedo a esto y ahora ese que más conocimiento tiene, nos tiene a todos con unas condiciones draconianas, porque es lo que le pasa, ¿no? Que a veces tienen el control, ¿no? Pero ahora se está montando ellos una parte digital con todo este conocimiento. Es muy inteligente. Han sido el más listo de la clase de sus competidores. Oye, nos quedamos sin tiempo para explicar la venta, que es lo más importante. Pero vamos a acabar la anécdota esta, que es muy interesante. O sea, esta persona, el CEO de este megagrupo de aparcamientos, se interesó
se interesó mucho por Parkimeter, tanto que, bueno, vino, cogió él entonces un vuelo y vino a conocer Parkimeter. Vino, nos tomamos una paella por aquí. Nos comimos la paella, le invitamos a paella. Dijimos que sí, llegamos a un preacuerdo, nos chocamos la mano. Y esto es un punto importante porque dijimos, oye, vale, ¿no? El pacto de caballeros es importante. Y dijo, es importante, para mí es imprescindible. Nos dimos la mano. Handshake. Y hubo con un acuerdo concreto. Y hubo un term sheet y tal, pero hubo condiciones que pasaron cosas en su accionariado que tuvieron que parar esto. Para mí fue un... O sea, después de un handshake, un deal desapareció. De meses de conversaciones. Desde el mail frío aquel, equivocándome en el nombre del tío, qué vergüenza. Hasta eso, meses. De un día para otro, el 1.000.000 de euros que estaba ya lo habíamos gastado casi. El día antes que desapareció. El día antes de que me fuera de vacaciones, me jodió la primera semana de vacaciones porque yo lo tenía ya muy collaball, como se dice en catalán. Lo tenía digerido ya eso. Con lo cual, Parkimeter es una historia de resiliencia, también de resiliencia importante, porque después de esto cualquiera se desanima. Visto desde el futuro, el deal que hemos cerrado ahora es muchísimo mejor para los inversores. Muchísimo mejor para todo el mundo. Y dices, mira, todo es para bien, ¿no? Al final... Y eso es lo que debería animar a la gente cuando le pasan cosas de estas, ¿no? Oye, sí, hay que seguir. Pero esa semana, por mucho... Esa semana era de lloro. Esa semana lo pasas mal porque te decepcionas un montón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, después de... Esto fue hace un año, ¿o no? Hace un año. ¿Qué pasó? ¿Cómo se ha llegado a este proceso? Intentemos resumirlo porque estamos ya casi fuera de tiempo. Vimos que también nos abrimos a la opción de un M&A. De venta. Nos abrimos a esa opción. Hasta ahora solo había sido inversión. Bueno, a ver, nos abrimos de un eufemismo. Contratamos un broker de M&A. Pero primero te has de abrir mentalmente, ¿no? A esto, una boutique M&A que le llaman. Yo era súper anti consultorías y tal. Yo era muy incrédulo en esto, pero dije, vamos a darles una oportunidad porque... Y reconozco que me hicieron cambiar. Si no hubiera sido por ellos, probablemente este deal no hubiera terminado. Con lo cual, ¿tú le recomiendas a un emprendedor que está planteando hacer un proceso de M&A? Un matado como yo que no tiene ni idea de cómo funciona un M&A, pues vamos. Ahora, si haces el segundo o el tercero, a lo mejor lo puedes hacer solo. Pero es que no sabes en lo que te estás metiendo. Esto, ¿no? Que tiene como diferentes fases, que te tienen que explicar cómo va. Primero se hace un teaser en el que se hace como secreto, ¿no? No se sabe quién es, se ponen unos datos, tal. Luego, ¿quién fue el banker para mandar una recomendación? Jean-François, que nos lo agradecerá. ¿Cómo se llama su consultora? UR Capital. Uh-huh. Y entonces, primero tienes que mirar, ¿no? Tu target list, haces tier 1, tier 2, tier 3 de posibles compradores, algunos meramente financieros y algunos muy interesantes, donde de repente salió ¿no? De que no lo habíamos pensado en un principio, pero que es súper interesante. Lo trajo ellos, ¿no? No teníamos ningún contacto con ellos. Por tanto, ellos se curraron y no era nuestra primera opción en un principio, no lo habíamos pensado. Luego pues se hace un teaser en el que se pone una hojita básica de información. Luego tienes que hacer el information memorandum en el que haces como un boucher de compra, ¿no? Tu showroom de lo que tienes y por qué eres tan guay, ¿no? Y luego pues intentas buscar varios. Hubo varios compitiendo en este M&A. Esto es una de las cosas que hicieron bien el boutique, ¿no? Que buscar un entorno competitivo, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues uno de ellos parece que es el que más encaja, no solamente por el tema financiero, sino por el tema de lo que ofrecen. Hay su NBO, ¿no? La oferta no vinculante, y empieza la due diligence, ¿no? Que es un proceso, y yo creo que Parkimeter es una empresa que siempre ha tenido súper ordenado todo, la contabilidad y tal, pero es que igualmente es súper intenso. Y lo que hay que decir, y lo más importante de este deal, es que se hace en un contexto de pandemia global donde las ventas... En enero empezamos esto. En enero empezamos el proceso de buscar. En el 15 de marzo o así, sale el presidente del gobierno, cierra el país. Nuestro primer principal país es España y el segundo Italia en revenue. Y en turismo, ¿vale? Imagínate, España e Italia desaparecen resultados como de mercados. revenue negativos porque devolvíamos reservas.
y alguien nos decía, pues no las devuelvas, hombre, quédatelas. Y yo, no, tú le has dicho a alguien que se lo devuelves, lo vas a devolver. Es peor, mejor cerrar con honor que seguir con una fama. Y en ese contexto, donde se pasa de estar por encima de los 2 millones de euros a la nada absoluta, claro, se está... Inmediatamente tu revenue negativo, esa situación que nunca iba a pasar, de que el working capital te viene a llamar a la puerta, toc toc, ahora has de pagar sin tener ingresos. Tuvimos que recapitalizarnos con los ICOs, pasamos deuda a corto plazo a deuda a largo plazo y ya está. Y un ERTE y una situación en la que podía haber sido, se vio cerca otra vez, por tercera vez, se vio cerca un final abrupto en Parkímeter. Y a la vez que estás con una llamada con un banco pidiendo un crédito, al cabo de un rato tienes una videoconferencia en la que harás de ilusionar a alguien con el futuro de la empresa. Tienes que explicar por qué te vas a comer el mundo, ¿no? Eso es durísimo. Para volverse loco, porque es un cambio de chip y emocionalmente, pues yo no soy capaz de vender algo. Me llamaban en Softonic mis compañeros me decían, vende motos, pero tú vendes motos que también te has comprado, ¿eh? Yo, pues sí, eso sí, no soy capaz de vender algo que no me creo. Y claro, es como, joder, estoy viendo que estamos rascando aquí el fondo, pero mira, gracias a las ayudas del gobierno, que todo el mundo está ahí criticando y tal, hubo una manera de hacerlo terrible, ¿no? Pero gracias a eso pues nos ayudó a mantenernos vivos. No necesitábamos cerrar el acuerdo este. Entonces, el hecho de no tener que cerrar el mes siguiente hace que tú puedas sobrevivir estos meses de duración, que al final más o menos en un año, ¿no? Es tengo entendido que es algo normal para un M&A, ¿no? Llegasteis a casi cero, ¿no? O sea, bueno, muy baja, ¿no? La facturación algunos meses. No, llegamos o sea, negativa. Bueno, no, porque siempre teníamos una parte, pero en reservas, sí. Llegamos a tener facturación negativa en reservas. Fue un momento muy chungo. Y estos compradores, la verdad es que honraron, tuvieron un comportamiento que a mí me animó a seguir, porque nosotros ahora nos vamos a tener que quedar un tiempo a trabajar con ellos y que no cambiaran su oferta desde el principio hasta el final. La oferta y siempre pregunto números, ¿no? Debería preguntarte la oferta. No se puede decir, ¿no? Por ni contrato. Tú ni yo podemos hablar de este. No podemos hablar de la oferta. Pero ha sido. Tú también lo has firmado eso. Caería sobre ti el cielo. Pero ha sido una muy buena oferta. O sea, nadie se esperaba que pudierais llegar a un acuerdo tan bueno. Ha sido un buen deal para los dos lados. El comprador que podemos decir el nombre porque esto saldrá después de Easy Park, pues se ha llevado a un muy buen precio una empresa con un futuro brutal con el que va a hacer mucho más dinero del que ha invertido, seguro. Más te vale. Estoy seguro. Porque parte del acuerdo. Parte del acuerdo es variable, ¿no? Hay una componente del acuerdo que es variable, ¿no? Y que depende un poco de los resultados que tenga ahora la compañía dentro del grupo de Easy Park. Sí. ¿Easy Park es una empresa de dónde? Estocolmo es la sede de la empresa, pero nunca me ha quedado claro si es noruega o sueca. Vale. Bueno, escandinava. Las dos casas. Escandinava, eso seguro. Y ellos han hecho muy buena compra con esto, yo creo. Han sacado a un precio de sobre todo con el CEO. Se han llevado un CEO que te cagas. Sí, no sé. Se han llevado lo que hay. No, me hace gracia que dices esto, que han hecho muy buena compra. Yo creo que sí, porque el futuro de Parkímeter es muy grande. Malo sería si no fuera así, ¿no? Y la parte de los inversores, la gente que ha puesto aquí en Parkímeter, pues también ha hecho una venta y que en estos momentos una empresa de movilidad pues se haga una venta y con recuperando, no solo recuperando la inversión, sino teniendo beneficios, pues yo creo que ha sido una buena venta para los inversores. Y como Parkímeter, como compañía, esta alianza es muy buena. Yo creo que ha sido un punto feliz, ¿cómo se llama? El equilibrio este, ¿no? Win-win-win-win. Sí, de Pareto, ¿no? Un óptimo de Pareto de negociación. ¿Cómo te cambia a ti la vida después de esta venta? ¿Ahora perteneces a un grupo? Es raro. Ya no eres... Sigo siendo CEO. ¿Sigues siendo CEO? De la compañía. Seguimos Jordi Ferran y yo dirigiendo el cotarro. ¿El trío seguís? Seguimos la muerte. ¿Se llama Parkímeter y se va a seguir llamando Parkímeter? Sí. ¿La marca va a mantenerse y se va a mantener la independencia de la empresa? Sí, supongo que habrá un grupo, no sé cuántos, ¿no? Pero sí, seguimos nosotros dirigiéndola y llevándola al siguiente. ¿Tenéis un objetivo de crecimiento? ¿La empresa madre va
EasyPark va a meter recursos en la compañía. EasyPark no solamente ha habido money in y money out, no solamente ha metido dinero en el bolsillo de los vendedores, muy, muy a plazo, sino en las cuentas de la compañía para capitalizarla para esta expansión que vamos a comernos Europa ahora. ¿Y cómo cambia mi vida? Pues más trabajo, más equipo, más... no sé, pero cambio de... sarna con gusto no pica, ¿no? Y cuando es algo muchísimo más trabajo y más estrés, pero es con algo tan ilusionante, pues... Y ves a la gente, ¿no? Como lo ha pasado tan mal estos meses, los empleados de Parkimeter a mí me han motivado tanto su actitud de querer ayudar. Esto, ¿qué podemos hacer? Entonces te motiva tanto para luchar por ello y para que mantengan sus puestos y para poder seguir con el equipo. Y esto, ¿no? Pues muchísimo. ¿Tú ha habido momentos que pensabas este año que no habría futuro? Ha habido momentos que he calculado que podía cerrarse o podía seguir viviendo. Yo tenía... Estaba entre la vida y la muerte. Ha habido momentos entre la vida ¿Cómo se llama esto? El gato de Schrödinger, ¿no? Sí. Ha habido momentos que no sé, de mirar, oye, tenemos dinero para pagar las indemnizaciones si tenemos que cerrar, ¿no? Esa terrible consulta, pues hay momentos que sí que la hemos tenido que hacer. Muy bien. Oye, ¿y qué planes tiene en cuanto a planes estratégicos, ¿no? De abrir nuevos mercados, igual incorporar el aparcamiento de calle? Sí, claro. Ahora la oferta de Parkimeter, todos nuestros usuarios y sobre todo los de empresa van a tener una oferta mucho mejor con aparcamiento de reserva, aparcamiento en la calle y aparcamiento de parkings. El tema de poder aparcar sin bajar del coche, bueno, sin tener que interactuar con tickets ni con operarios, es un proyecto súper interesantísimo. Y la expansión internacional, que va a ser mucho más fácil porque EasyPark ya tiene negocio en muchos países de Europa. ¿La idea es incrementar el equipo o Sí, pero... ¿O no excesivamente? Mantener una estructura... No batiremos ágil. récord histórico de empleados en Parkimeter. No queremos crecer mucho. No. Estamos cómodos con un equipo muy pequeño y muy eficiente. Pero sí, el equipo técnico nunca ha superado las 3 personas en Parkimeter y muchas veces he estado yo solo, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues tendremos un equipo con especialistas en cada área. Oye, pues la verdad es que, bueno, ya te lo he dicho como 20 veces, pero 21, enhorabuena porque ha sido un trabajo brutal que habéis hecho Jordi, Ferran y tú. Y el resto del equipo. Y el resto del equipo, pero sobre todo vosotros 3, con una resiliencia increíble, ¿no? Aguantando este proceso este año de lucha, porque ha sido un año de lucha. Y que al final, pues oye, se ha conseguido este buen deal, ¿no? Intento explicarle a mis hijos que las cosas que te cuestan mucho trabajo y por las que luchas dan muchísima más satisfacción cuando las consigues, no tiene nada que ver. Sí. El esfuerzo cuando tiene un premio es lo mejor. Y gracias también desde ITNIC y tú personalmente nos has ayudado, viniste ahí a Alemania a ayudarme a convencer. Bueno, esta reunión fue, y es que no la olvido, fue muy interesante esta experiencia. Ostras, sí, que le explicaste a su director de marketing lo que era el SEO, ¿te acuerdas? Se ofendió profundamente. Hubo un malentendido. No, fue divertida la reunión. Fue muy fuerte, sí. Pues nada, Nacho, os iremos siguiendo, como siempre digo al final del podcast, desde luego a Parkimeter en los siguientes pasos dentro de EasyPark y cómo conquistáis Europa. Mucha suerte. Muchas gracias. Nos vemos. Y con los demás, hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!